Buenas noches y bienvenidos a Empanada de Lamprea. Esta semana estoy cansadísima, así que voy a preguntarle a mis compañeros. Bueno, llevo un par de semanas cansada y la que viene no se presenta mejor, pero debido a esto quiero preguntarle hoy a mis contertulios, antes de empezar nada, porque es que lo necesito, que me digan qué técnicas utilizan ellos para relajarse. Darme un baño no me vale, porque me parece mucho trabajo llenar la bañera y no es muy ecológico, pero cualquier otra cosa la acepto. ¿Qué tal, Kia? Cuéntame, ¿tú qué haces para...? Pues me ha hecho mucha gracia porque parece que vas a decir, hola, estoy cansadísima. Aquí acaba el capítulo de hoy. ¿Te imaginas? O sea, pues no, o sea, me gustaría hacer eso un día. ¿Me vais a dejar? ¿Me dejáis que hagamos eso un día? Te digo, eso relaja que te cagas. O sea, empezar una cosa y decir, bueno, pues ya está, la he acabado en 5 segundos. No sé, o sea, yo soy un poco, creo, o sea, si me pongo a pensar, creo que soy un poco de atrullar a los sentidos y no poder pensar en nada. En mi caso, por ejemplo, eso quiere decir hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, ponerse a jugar un juego que no sea muy demanding, o sea, un videojuego, y a la vez, por ejemplo, ponerse un podcast o música o lo que sea. Ya. Entonces, pues, ya está, te tiras, estás 3 horas delante de la pantalla, y mente en blanco por aturullamiento. Eso, pero claro, necesitas que te relaje eso y pues igual ser un poco hiperactivo, no sé, no te voy a mentir. No, pero me gusta. Lo que pasa es que es muy millennial eso, ¿no? Lo de estar haciendo 4 cosas a la vez. Lo que pasa es que ya... yo llegué menos de 2 es contra revolucionario. ¿Cómo? Que hacer menos de 2 cosas a la vez es contrarrevolucionario, digo. Perdón. Ah, sí, desde luego. El caso es que yo soy un poco contrarrevolucionario porque es que yo he llegado a una edad en que las neuronas me patinan y no soy capaz de hacer más de una cosa a la vez, pero ya ni escuchar música y hacer otra cosa, que se supone que es en plan... Lo más básico, ¿no? Si estoy haciendo algo como escribiendo un email o lo que sea, dejo de escuchar la música. O sea, este es mi nivel. Entonces, bueno, pero lo de jugar a un videojuego, así que sea poco, o sea, más tontico, sí me gusta. Yo creo que eso sí me relajaría. Gracias, Kia, lo anoto en la lista. Apúntalo. ¿Y tú, Goe, qué me recomiendas? Yo te recomiendo hacer meditación. Uf, no. Y meterte en Guild Wars a jugar y pegar hostias. Hostia, pero si lo que estoy es cansada. Si me pongo a hacer meditación me voy a dormir. Y si entro en claro, es que Wars... para descansar, dormir. Ah, bueno, claro, no te jode. Y claro. no sirve alguna serie. Una serie, sí. Pero no, me das ideas muy, muy mainstream, Goe. Es que yo hago cosas muy mainstream. Nadie me ha dicho que me vaya por ahí a escalar o algo así. En fin. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Parkour. Ojalá. He de decir que me encanta el parkour. O sea, me parece súper estético, me encantaría saber. El problema es el proceso de aprendizaje, que ya no estoy como para echarme las rodillas abajo y partirme la pierna y hacerme esguinces. Pero, de lo contrario, si me hubiese pillado mucho más joven, yo creo que sí me hubiese aficionado de verdad, pero me encanta ver vídeos de parkour. Mira, ¿ves? Eso es otra buena idea, ponerme ahí vídeos de parkour en bucle. Sí, me gusta mucho. ¿Y tú, Ellen, qué? ¿Me recomiendas algo? A mí, por extraño que parezca, yo una cosa que hago es ponerme un podcast y limpiar. ¿Cómo? No, bueno, Ellen, pero no todos tenemos TOC. Ah, ya, es cierto. Bueno, o sea, el hecho de cuando tú... Yo esto lo entiendo un poco también, ¿eh? No que me gusta limpiar, pero es verdad que la parte de hacer es lo que una actividad que no te requiera mucho cerebro y algo de música. Y luego puedes sentirte como que has hecho algo productivo para tapar el vacío que tienes de todo lo no productivo que has sido durante el resto del día en tus tareas del capitalismo. Porque estabas demasiado cansado para gestionarlo. Sí, bueno, eso... Vale, por ahí te vas a escapar. Te da una falsa sensación de eso. Y si no, también lo que dice aquí, yo a veces también lo hago, en plan, pues eso, estás jugando un juego que no es muy tal, que no es muy complejo y leyendo y escuchando un podcast de fondo, o a veces escuchando un podcast sin más, o leyendo, eso está bien. Pero sí, muchas veces el hecho de hacer algo mecánico, como puede ser ordenar o limpiar, y tener algo de fondo que puedes escuchar, cuando lo acabas es como, bueno, me he relajado un poco. Sí, bien. Que no es lo mismo que descansar, porque
Tu problema era que estabas cansada, no nerviosa. Sí, pero bueno. claro, pero estoy cansada. ¿Sabéis cuál? Efectivamente, me habéis dado unas soluciones un poco... O sea, lo de jugar a un videojuego me parece guay porque es como relajante. Pero limpiar no me parece relajante, la verdad. Bueno, o sea, a ver, mi problema es que estoy muy cansada. ¿Sabes cuando estás así tan cansada que no puedes dormir y lo que necesitas es estar un rato, ¿sabes? Haciendo... Pero no me gusta estar ahí quieta y parada sin hacer nada, ¿sabes? Entonces esa era mi diatriba, pero bueno, vale. El videojuego y ver una serie pues son, insisto, soluciones mainstream o escuchar un podcast son soluciones mainstream, pero bueno, que supongo que puedo llevar a cabo. Hombre, Ori, yo entiendo que estás aquí obviando la principal de las soluciones tuyas propias, que es leer un fanfic. Es cierto. Es que, joder, ya prácticamente me he pasado a O3, ¿eh? Estoy ahí... Me pasa. Oye, tienen como misiones secundarias en AO3. Sí, leete tantos capítulos de este fic y te damos una medalla. Los logros, ¿no? Como en la PlayStation. Pero ¿eso hay o no hay? No, que va a haber. No pues hay. Debería. Bueno, supongo que no son necesarios, pero yo creo que estaría guay para motivar a la gente a... Ya, pero es que AO3 es un archivo, nada más. Entonces... Ya, es cierto. Ya está. Cuando la gente intenta ponerle ahí colorines y movidas extrañas es cuando las cosas petan. Yo prefiero que siga así. Se dan kudos, ¿no? O sea, ya hay una... Se dan kudos, sí, pero eso se dan a los autores porque te ha gustado su obra, claro. no a ti como lector. No, te has leído 15 fanfic y te doy una medalla. Eso no. ¿Me explico? Sí. Serían la gente compitiendo ahí por las medallas. Claro, no, y eso no. Aquí lo que se hace es que te ha gustado un de este, pues le das kudos o le dejas un mensaje. Está muy bien. Me gusta. O sea, me gusta la sistemática, ¿no? De AO3. Creo que lo han hecho bien y creo que esa es la razón por la cual sigue funcionando, ¿no? Porque no se ha vendido, no tienen publicidad, funcionan con donaciones y luego además, pues esto no ponen perendangas. Es eso, un archivo. Siento repetirme, pero es que su única función. Y la hace bien, ya está. En fin, bueno, esto al final se ha convertido en una defensa del fanfic. No quería. Así que nada, Ellen, por favor, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Una cosa que nunca pasa en este podcast, desde luego, defender el fanfic. ¿Cómo has dicho? Que nunca pasa en este podcast que se convierte en una defensa del fanfic. No, claro, jamás. No, pero a ver, es que yo quería terminar esto, es que me habéis hecho un derailing de estos descojonudos, porque yo quería terminar esto diciendo el podcast de Juego de Tronos en el que además te damos... tips para la vida, ¿no? ¿Cómo se dice? Consejos para tu día a día. Somos como la vogue de los podcasts. ¿Sabes cómo se dice consejo? ¿Sabes cómo se dice consejo en ruso? No. Soviet. ¿Cómo? Claro, como consejo obrero. O sea, ¡hostia! Y también es lo mismo. O sea, yo esto te lo digo, es lo mismo. O sea, mi amigo ruso, o sea, tú ahora mismo si pones Soviet, o sea, en ruso, Soviet, o sea, tú si lo pones en ruso en Google, te salen, en plan, pues eso, consejos para relajarte. O sea, dos acepciones tiene, entonces. Como en inglés. Exacto. O sea, como en español, como council. El consejo privado. Ya, ¿de dónde venga todo esto? Si esto es una cosa indoeuropea o de, no sé, ya habría que buscar de dónde viene esto, de qué consejo, ¿no? Tenga como consejo de sabios, ¿no? Y consejo de un sabio. Bueno, perdón, que me ha venido esto a la cabeza que siempre me hace mucha gracia. No, me parece súper interesante, no me lo había planteado nunca y efectivamente siempre que tenga esos dos significados, esa misma palabra en todos los idiomas, me explota la cabeza. Gracias. Sí, es una cosa muy curiosa. Así gracias, que nada, Kia. aquí siempre hay consejos y soviets. Sí, bueno, qué maravilla. Gracias. No te acostarás sin saber una cosa más, ¿no? Dicen. Total. Pues qué guay. Bueno, pues venga, vamos. O sea, yo me voy a quedar pensando en esto todo el capítulo, pero mientras tanto, ve contándonos de qué vamos a hablar hoy, Ellen. Vale, gracias, Ori. Pues hemos decidido que en este episodio vamos a hablar de la civilización Valiria, ya que estamos con tanta, no sé, tan metidos en el lore de la casa Targaryen, ¿no? Gracias a la casa del dragón. Y para ir un poco desenganchándonos de todo este tema de Lanza de los Dragones y de la serie y volver a, digamos, al mundo en Canción del Fuego en general, hemos pensado que, igual que hicimos otros episodios sobre pues los otros o los hijos del bosque, sería una buena idea, pues,
repasar un poquito lo que sabemos de Valiria y su civilización, que se nos cuenta fundamentalmente en el mundo de Hielo y Fuego, y hablar un poco pues de qué opinamos, tanto como elementos de construcción del mundo de Martin, como referencias históricas, como, bueno, ¿no? Tenemos aquí además a la fan número 1 de la casa Targaryen, que entiendo que también le interesa la asociación Valiria. Exactamente. No sé cómo lo ves. Ha puesto el tono de voz de persona que trabaja en una tertulia literaria. Persona interesada en los Targaryen. Por supuesto, Fernando. Claro que estoy interesada. Como persona del comentariado, ¿no? Me suena que claro. El targarariado. Targaryeniado. Exacto. Bueno. Entonces, pues eso, como comentaba, vamos a hablar de Valiria, ¿no? Que es esta península, ¿no? Que está en el continente de Essos, más o menos como hacia la mitad, un poco, donde hay una cadena volcánica llamada las 14 llamas, si no recuerdo mal. Y aquí es donde los valirios, su origen está allí, no se sabe muy bien de dónde venían, si venían de antes de algún otro sitio o no. Y tampoco se sabe exactamente el origen de su aspecto especial, ¿no? Son en general con el de pelo rubio tirando a blanco, con los ojos morados. Lo que se apunta en el mundo de Hielo y Fuego, lo que apunta uno de los maestres que escribe el mundo de Hielo y Fuego es fundamentalmente pues la homocigosis, ¿no? Eso de tal cual. La selección cuidadosa de rasgos genéticos, ¿no? Y es interesante porque, a pesar de que Valiria se convertirá luego en uno de los principales imperios de Essos, ¿no? Y una de las culturas dominantes y que de hecho provoca muchas de las migraciones que hay de Essos a Poniente, tanto de los Ándalos como de los Rohirrim. Había un imperio antes que de Valiria en Essos, que era el imperio de los Giscari, de la antigua Guis, que, bueno, estaba basado en la esclavitud, se sustentaba en ella, y de hecho los valirios, una vez que toman control de los dragones y forman ejércitos, sus primeras luchas de conquista son contra Guis. Hay 5 guerras con las que luchan contra los Giscari y al final consiguen subyugarles a todos. Creo que no se nos... Bueno, hay una... Iremos viendo poco a poco cómo hay muchas referencias, como Valiria tiene muchos paralelismos en su historia con Roma, ¿no? Tanto en la parte republicana como en la parte imperial. Y los Giscari nos recuerdan un poco a Cartago, ¿no? Con las guerras púnicas, y al final salen victoriosos los valirios, y de hecho los valirios obligan a los Giscari como a someterse a ellos, ¿no? Y incluso, bueno, esto lo podemos ver luego en Danza de Dragones, de ahí, en el libro me refiero, hay unos ecos de esto cuando Dany conquista Bahía de Esclavos, y las 3 ciudades de Bahía de Esclavos son descendientes de la civilización Giscari, y todavía como que guardan remanentes de esta época, ¿no? En el libro, o sea, por hablar un poquito del auge, ¿no? Y ya paro un poco con la chapa esta, pero por hacer un repaso, me resulta muy interesante que no quedan claros los orígenes de los dragones. Se nos dice en el mundo de Hielo y Fuego que el Septon Barth en uno de los libros que escribe él, el Septon Barth fue la mano del rey Jaehaerys I, y normalmente hay un meme, ¿no? En el fandom de Hielo y Fuego, y es que todo lo que escribe el Septon Barth tenía razón, porque cuando te dan como cosas que hay diferentes fuentes, normalmente la del Septon Barth debe ser la buena. Pero en todo caso, lo que dice él es que los valirios mismos declaran que los dragones salieron de las 14 llamas, de esta cadena volcánica, y que de hecho se nos describe después que hay una especie como de wyrms de fuego que viven también como en los túneles abajo, ¿no? Y como que no tienen alas y que son como una especie de serpientes que viven por ahí. Se supone que están emparentados, pero no se nos dice más. En Asshai se dice que los dragones en realidad salieron de la sombra y que los primeros que los domaron fueron los Asshai, y que les enseñaron a los valirios cómo controlar a los dragones, pero lo que se plantea al Septon Barth es que entonces porque los Asshai no conquistaron todo como los valirios utilizando sus dragones y solo les enseñaron y convenientemente se fueron. Así que sí, bueno, hay una cosa interesante que dice que
que hay como se han encontrado huesos de dragones en varios, o sea, incluso lejos de Valiria, ¿no? En las costas de Eve o en las cunas de Sotorios. Entonces, bueno, parece ser que los dragones tienen un origen natural, digamos, que no es que, o sea, son criaturas mágicas, pero me refiero que no es que los valirios fueron los primeros que los encontrasen probablemente, pero sí que fueron los primeros que consiguieron controlarlos, no sabemos muy bien cómo. Sí que es cierto que luego se nos habla de que los valirios empiezan a utilizar magia de sangre y no sabemos hasta qué punto este lazo con los dragones tiene algún tipo de hechizo detrás y tampoco sabemos cómo lo descubrieron. Pero bueno, el caso es que esto es lo que sabemos sobre el control que permitió a los valirios el auge de su civilización y el auge de la conquista del resto del continente. Quería preguntaros un poco, así como concepto, los propios valirios, ¿qué opinas un poco de ellos en general? Aunque vamos a hablar luego un poco de su expansión más adelante, tanto de ellos pues como digamos, como, voy a decir raza, como civilización de fantasía y como, no sé, y como facción del pasado de Canción de Hielo y Fuego. Yo no voy a contestar a tu pregunta porque es que tengo dos comentarios que hacer. El primero es, tengo dos preguntas, más que preguntas son comentarios. El primero es, pues si han salido de un volcán, muy naturales no son. O es que se presupone, hablo de los dragones, perdón, no de los valirios. Es que me interesa esto de los dragones porque es el único, o sea, es, según parece, bueno, por ejemplo, los arcianos se ha dicho de dónde han salido, o los hijos del bosque se ha dicho de dónde han salido. Solo tenemos como una especie de hipótesis de dónde han salido los dragones, ¿no? Del resto de seres mágicos épicos no tenemos ni idea, ¿o sí? A ver, los hijos del bosque, hasta donde yo recuerdo, no sé si lo hablamos en el capítulo porque ya yo nunca me acuerdo de lo que digo en los podcasts. Vale. Pero los hijos del bosque y los gigantes son los habitantes originales de Poniente. Entonces, claro, pero no salieron de la nada, ¿no? O sea, ¿de dónde evolucionan? Pues el mundo de Hielo y Fuego no ofrece ninguna respuesta que yo recuerde a de dónde salen. Y los arcianos, pues tampoco se sabe si son una especie de árbol que los hijos del bosque seleccionan porque se dan cuenta de que tiene una serie de características que son importantes para su magia, o ya estaban allí. La verdad es que yo recuerde, ahora estoy hablando de bote pronto sin haber mirado nada, pero yo no recuerdo que haya un origen especial de claro, ellos. Pero entonces, o sea, ¿crees que esto sí que se describe el origen de los dragones más posterior, porque es más posterior, perdón? Creo que se describe porque los dragones son el instrumento de control que tienen los valirios tanto durante su imperio como los Targaryen una vez que conquistan Poniente. En cambio, los arcianos, como que se ha perdido un poco en las leyendas, o sea, sí, pues los norteños, la gente que sigue la fe de los antiguos dioses reza ante los arcianos y tal, pero como que hay menos interés en las instituciones de Poniente, en concreto los maestres, que son los que escriben el mundo de Hielo y Fuego, entre comillas, ¿no? O sea, está todo escrito desde el punto de vista de un maestre de la época de Robert Baratheon. Entonces, creo que los maestres sencillamente no les interesan tanto los arcianos o los hijos del bosque, entonces se limitan a recoger un poco las leyendas que hay, pero no se plantean en tanta profundidad esto, y también porque entiendo que el Septon Bard cuando escribe esto, o sea, esto es como la explicación que yo le doy de por qué se nos da una explicación, ¿no? Que es un poco meta en realidad, pero bueno. Sí. Pero el Septon Bard es una persona que trabaja para el rey Jaehaerys, y el rey Jaehaerys pues son los últimos, la casa Targaryen son los últimos supervivientes de Valiria junto a los Velaryon y a la casa Celtigar. Entonces la casa Celtigar es la gran olvidada, ¿no? Nadie se acuerda de quiénes son esa gente. Entonces yo creo que es un poco como que, bueno, hay un encargo del rey de averiguar sobre esto y no hay ningún encargo del rey de averiguar nada de los ancianos. Entonces creo que yo la explicación que le doy dentro del mundo es esa. Vale. Y otra segunda cosa, entonces podemos decir que los Asai son los aliens del mundo de Hielo y Fuego, ¿no? Porque vienen, te enseñan cosas y desaparecen. Bueno, o sea, vienen, dicen que te enseñan cosas, porque, claro, sí. Quiero decir, es un poco como que, sí, nosotros ya conocíamos los dragones, os enseñamos a los valirios y luego nos fuimos, no damos ninguna explicación de por qué. La verdad es que Asai ya hace mucho que no me leo la parte del mundo del fuego de Asai, podemos hacer un episodio de Asai si quieres alguna vez, pero es una ciudad como muy, muy de fantasía, o sea, como está hecha de piedra negra, se supone que no hay comida, que la tienen que traer en barco, todo el mundo allí hace magia chunga o roba
O sea, es todo como muy alta fantasía, ciudad chunga, ¿no? Entonces, no sé si son aliens o no, pero son gente rara. Claro, pero entonces, o sea, que igual lo que pasa es que no necesitan dragones y por eso dijeron, buah, pues que los tengan estos, a nosotros nos da igual. Pues no lo sé, porque por ejemplo, Melisandre se supone que aprendes el arte este de tejer sombras, se supone que lo aprenden a Shai, pero ella sí. El único capítulo que tiene de punto de vista no revela realmente mucho sobre Shai. Y Martin, en su momento, uno de sus planes ella se entrevé cuando está escribiendo Choque por las profecías de la Casa de los Antiguos, pues Quaid, cuando le cuenta a Daenerys, ¿no? Para alcanzar la luz tienes que tocar la sombra, para llegar al oeste tienes que ir primero al este. Jorah le propone ir a Shai, entonces como que él tenía la idea de que Dany fuese a Shai antes de ir a Poniente y diese como la vuelta, pero luego se dio cuenta de que su mundo era gigantesco, que no le iba a dar tiempo a llegar a Shai ni de coña, que no era justificable que llegase hasta allí y por lo que recuerdo comentó que si veíamos a Shai sería más bien en sueños o en, pues sí, algún tipo de proyección astral o algo así, pero que no iba a llegar físicamente. Bueno, Martín, tonto él, porque en la serie ya solucionaron estos con los jetpacks y los teletransportes y bueno, pues Martín estaba por detrás en eso, Está otra cosa, Martín, claro. Sí, con respecto a Valyria, bueno, me parece interesante, pero desde un punto de vista histórico, ¿no? De creación del universo. Me parece guay que una zona ahí chunga, que no haya gente que haya sobrevivido, salvo algunos, pero bueno, es que ya sabéis que a mí me interesa más el momento Juego de Tronos, ¿no? Entonces como mitología o historia me parece guay, pero sí que es cierto que no, la verdad es que no, hasta ahora, hasta que hemos empezado a grabar este podcast, no le he dado una especial importancia, salvo pues eso, curiosidad, ¿no? Más como sitio místico en el que pasan ahora mismo cosas raras, ¿no? Pero nada más. Sí, yo creo que a mí lo que siempre me ha interesado un poco de Valyria, o sea, yo estoy de acuerdo un poco con Ori, que creo que al final las partes del trasfondo son interesantes, sobre todo en cuanto aportan a la historia principal, ¿no? Es decir, creo que, por ejemplo, con los Targaryen, poco a poco, lo que han conseguido es como crear una historia principal bis, ya sea House of the Dragon, para entendernos, ¿no? Es decir, que ya lo que empezó siendo world building ha pasado a ser también historias con personajes y pues con cosas interesantes, que no es simplemente una cuestión enciclopédica, aunque a mí esas cosas también siempre me han gustado, tipo el Silmarillion. Con Valyria tengo aquí apuntadas muchas cosas que supongo que ha mencionado Ellen y que, bueno, pues supongo que las iremos hablando poco a poco. ¿Por dónde empezar? No sé, creo que hay una cosa que nunca hemos dicho explícitamente y que igual es una tontada, pero que creo que hay que decirla, que es, o que yo siempre he dado por hecho, que es el tema de Targaryen y Valyria, que los nombres vienen por los arios, ¿no? O sea, que, no, vamos, digo yo, o sea, como una cosa medio, vamos, son rubios, blancos, Targaryen, Valyria también tiene, o sea, no sé, como que hay una cosa ahí que no sé si se ha llegado nunca a decir explícitamente, pero no sé, que yo siempre tengo un poco ahí o sea, que es como si los hubieras llamado, en vez de nazis, fascis, ¿no? O sea, una cosa un poco, pero bueno. Joder, pues yo no lo había pensado, no estoy para nada lista, Que bueno, igual también porque lo has visto menos escrito porque no sabes leer, no mentira, pero o sea, como que si lo ves muy habitualmente escrito, como en los libros, creo que el Arien, o sea, llega un momento en el que te, ¿sabes? Te saltan los ojos, que si lo escuchas igual no es tanto, pero sobre todo una pronunciación del inglés que no tiene sentido. Ya. Sí. Dicho esto, creo que respecto al origen de los dragones, creo que también habíamos apuntado algo para comentar, lo comento ahora ya que estamos, que es la cuestión de, bueno, creo que con el tema este de los Targaryen, o sea, de los valirios, hay como dos tipos de paralelismos, ¿no? Los paralelismos en otras historias de ficción y los paralelismos con el mundo, con la historia, digamos, del mundo real.
Y respecto al primero, creo que, sobre todo respecto al tema de los dragones que lo estabais comentando, en muchos mundos de ficción es muy habitual que los habitantes primigenios del mundo, ¿no?, fueran dragones. Empezando por ejemplo, en los Dark Souls, ya que aquí pues hablamos una vez de un episodio sobre el Elden Ring en el que Martín ha colaborado, y yo mencioné que había como paralelismos inesperados que hacían que las dos historias tuvieran más resonancias de las que podía parecer a priori. Pues bueno, esta que puede parecer un poco tonta, pero para mí, ya lo comenté en su momento, la idea de que los valirios, aunque no sean como, es verdad que no son la civilización primordial, pero creo que sí que es la primera civilización en la que se nos dice, como de las que hay cosas claras, ¿no?, como textos, y no hay tantas dudas, mientras que las civilizaciones que hay antes, ¿no?, de Asai, Yiti, incluso el viejo el viejo Gis, la civilización Giscari, quedan un poco más como veladas en leyenda, mientras que como que, digamos que en cierto modo la precivilización prototípica, o no prototípica, sino primigenia, son un poco los valirios, que los identificamos con dragones. Y entonces, bueno, al hilo de lo que comentabais, que me parece una pregunta interesante, yo no lo había pensado, ¿no?, de Ori, de, oye, ¿y por qué hablar o no del origen de esta gente, ¿no?, de los dragones, cuando no hablamos del origen? Yo qué sé, no se pregunta por el origen de los conejos, ¿no? O sea, de los perros. O sea, como que, bueno, está claro que la ciencia o los maestres en este mundo, pues bueno, no... Bueno, sería un tema para hablar, ¿no?, del método científico o no, en qué momento de la escolástica están. Más allá de estas pajas mentales, creo que sí que a mí me parece que, aunque Martín no lo confirme, creo que hay algo interesante ahí de que igual también en esta mitología, pues también los dragones estaban al inicio tal vez con gigantes y con niños del bosque, porque de hecho, bueno, o con otras cosas, no sabemos cómo funciona el mundo, porque de hecho en el mundo de Hielo y Fuego dice explícitamente que, bueno, que ha habido dragones en otros sitios, que se han encontrado huesos de dragón desde Ib, ¿no?, que está muy al norte en Essos, en Poniente, y bueno, hay toda una serie de leyendas también de las Islas del Hierro que hablan de, pues bueno, tal vez otro tipo de entes o de civilizaciones que hayan podido existir antes, en fin, que tal vez los dragones, pues eso es lo que habéis comentado, los valirios fueron los primeros que los amaestraron, digamos, pero no tienen por qué tener necesariamente un origen ahí. Me estoy enrollando. Nada, iremos comentando más cosas. También me hace gracia en Fuego Valirio. En Hielo y Fuego también menciona una cosa como tipo padre Mendel del estado de que dice sí, los maestres han visto que como que cruzando animales de distintas especies, o sea, de distintos tipos, se pueden como conseguir rasgos específicos, y que bueno, que igual eso es como que están empezando a llegar a la teoría también de la homocigosis, ¿no? De que si los vas mezclando. Eso ha parecido curioso. Y luego hay otro tema, pero bueno, igual lo comento en mi siguiente intervención por no enrollarme, que lo menciona un poco Eren también, que es el tema con los paralelismos históricos. Por mencionar brevemente, creo que el paralelismo con la República Romana es interesante, tanto en cuanto se nos dice que la antigua Valiria no era un reino, era en español, como lo dicen, el dominio libre, ¿no? El freehold, en inglés. Feudo franco. Feudo franco, fíjate. Feudo franco que, bueno, no sé. Feudo franco Battiato. Feudo franco Battiato, francamente, creo que, vaga la redundancia, creo que no. Bueno, queda bonita como traducción, pero creo que, bueno, no sé. En cualquier caso, creo que es interesante eso, ¿no? Que no había reyes, no había una monarquía, sino como que todos los ciudadanos propietarios, y por tanto, pues solo eran ciudadanos los propietarios, siendo un lugar, una sociedad con esclavos, una economía esclavista, los ciudadanos propietarios podían nombrar, a veces dicen, ¿no?, arcones, bueno, archos, ¿no? No sé cómo se dice en español, arcones creo, que podían tener un poder, pero era temporal, ¿no? Nos puede recordar un poco creo que es arcontes. Arcontes. Creo. Arconte, de nada, Arconte, bueno. De nada, Arconte. Que no es una cosa interesante también respecto a la figura que podía ser, pues yo qué sé, los dictadores en la antigua república, ¿no? Que podía ser pues un cónsul al que se le dieran poderes durante un tiempo determinado. Bueno, no sé,
creo que es interesante. Y luego además eso se ve, como hablaremos más adelante, también en lo que llaman las hijas de Valiria, ¿no? Que son las ciudades libres, etcétera, que algunas de ellas conservan en cierto modo más o menos degenerado este tipo de gobiernos no monárquicos, ¿no? Como en Pentos, estas ciudades ¿cómo se llama? Ciudades comerciantes, ciudades mercaderes, no sé. Ciudades del comercio. Bueno. Entonces, bueno, sí, una cosa curiosa que, digamos, como que siempre hay en fantasía, ¿no? Como una civilización antigua, y es curioso que aquí no sean como los grandes reyes del pasado, sino creo que también con eso Martin se ahorra tener que inventarse más nombres de reyes valirios, sino que, bueno, que era una república y, pues bueno, no ninguno era más que otro, no hace falta inventarse el nombre de 1000 más, solo el de 2000. Solo de 200, sí, no de 1000. Sí, la verdad es que ya se le notaba que le estaban acabando los nombres, ¿no? Un pequeño apunte de lo que has dicho antes, eso de que los dragones suelen ser como primigenios, ¿no? Dos cosas. La primera, Dragonheart, esa peli que todavía no has visto y que te lo guardo, te guardo el rencor. Dice en un momento determinado, o sea, para añadir a que efectivamente los dragones por lo general son como venerables y antiguos, ¿no? Ahí hay un momento en el que Draco dice cuando la tierra era joven y los dragones ya viejos. Es que me encanta esa frase. Entonces sí. Claro. Pero luego, por otro lado, es que ahora que al oírte hablar, Kia, me surge como la duda, ¿no? De entre que si por un lado creemos que los dragones son más antiguos, ¿no? O sea, o al menos anteriores a la civilización de Valiria, pero sin embargo parece ser que los Targaryen están como obsesionados con su relación incluso casi de sangre con los dragones. ¿Cómo se come eso, no? Son como es una buena pregunta. Son como los Targaryen son como una especie de lo que ocurrió en Valiria es una especie de caldo de cultivo de involución draconiana hasta seres humanos que a veces cuando pasa algo como que revierten en dragón. Por eso hubo un colapso ahí. O sea, ¿qué pasa, no? Me raya un poco. A ver, hay una teoría por ahí, porque de otros valirios no tenemos información en este sentido, creo, pero con los Targaryen, con esta cosa de que a veces, sobre todo cuando hay, no sé, algún tipo de ritual o incluso algún tipo de, pues no sé, de problema emocional muy fuerte o de crisis o de evento muy traumático, le dan, a veces tienen bebés como con escamas, ¿no? Y como con rasgos reptilianos. Sí, por eso digo que cuando pasan cosas como que revierten a dragón. No sé. Hay una teoría que es que los Targaryen son una especie de quimera muy diluida de dragón y humano, ¿no? Como que los valirios, los Targaryen porque son los únicos supervivientes, no sabemos si habría más, pero como que los valirios su poder se cimentaba tanto en el control de los dragones, y de hecho todo este tema del incesto es para preservar la sangre, preservar lo que sea genético que tengan de afinidad con los dragones, preservarlo y poder seguir controlándolos y evitar que se expanda tanto fuera de las familias que controlan Valiria como fuera de la propia Valiria. Como que intenten hacer algún tipo de ritual de magia de sangre para fusionarse de alguna manera con los dragones, o al menos ellos como que hacerse más afines, ¿no? Las teorías más locas dicen que se follaban a los dragones o que tienen algún tipo de movida sexual, pero bueno, esto ya pues... Teniendo en cuenta que es Martin, yo eso lo veo hasta posible, ¿sabes? Sí, algún depravado extraño por ahí y hay alguna movida y bueno... entonces se supone que los valirios con su magia se basa en el fuego y la sangre, entonces no sabemos si es una magia más sexual o menos sexual, pero en todo caso es una teoría que hay por ahí que explicaría por qué a veces tienen esta tanto su afinidad con los dragones como el hecho de que de vez en cuando tengan bebés un poco reptilianos, ¿no? En circunstancias un poco traumáticas. No hay más información al respecto que yo sepa, que yo recuerde, pero bueno, eso sería un poco todo. Yo quería comentar que mucha gente ha comparado, ¿no? Como a los valirios con los elfos, ¿no? En el sentido de que son, pues eso, personas con rasgos muy bellos, muy poco comunes, como
se describen un poco como sobrenaturales, ¿no? En cierta manera, como de una belleza sobrenatural. Y a mí más que a los elfos me recuerdan, porque, claro, los elfos de Tolkien se supone que son virtuosos. A ver, hay de todo, ¿no? Tenemos a Fëanor y a sus hijos, en fin, no son perfectos, pero bueno, en general tienden a ser virtuosos y sabios y tal. Cometen sus atrocidades como todo el mundo, pero no tienen un imperio basado en la esclavitud y son los responsables digamos, de la conquista sangrienta de miles de pueblos en su continente, ¿no? Me recuerdan más a los melniboneses de Michael Moorcock, ¿no? De la saga del Rick de Melnibone. Bueno, tiene otras sagas de fantasía, un escritor muy prolífico británico. Los melniboneses son muy parecidos, tienen una esperanza de vida larguísima, tienen un vínculo especial con los dragones, tienen un imperio. Ellos están en una isla en vez de una península, tienen un imperio que se expande a lo largo de gran parte del mundo conocido y carecen completamente de moral al uso de la moral como conocemos los humanos, ¿no? En el sentido de que ven al resto de razas como inferiores, buscan todo el rato como la autocomplacencia o el interés propio. Y yo creo que Martin, a ver, no sé hasta qué punto es intencionado o no, pero creo que sí que se inspira un poquito en Moorcock, no sé si es un homenaje o algo así, con los valirios, ¿no? Aparte de todas las referencias históricas a Roma que ha comentado Kia, creo que él pues como es Martin, ¿no? Que él siempre como que toma inspiración de varias cosas y la mezcla que sale tiene un poquito de todo, pero no es una copia de ninguno, sencillamente pues tiene su propia imaginación con las propias inspiraciones de obras que ha leído él, porque también como lector de fantasía, no necesariamente como autor. Y ya por avanzar un poquito, bueno, ya hemos hablado de esto realmente, pero durante los valirios son los responsables de primero dominar a los Giscari, de ellos son de donde de donde cogen el tema del esclavismo, a construir su civilización. De hecho también, el tema del esclavismo también lo necesitan para extraer todos los metales y los minerales que hay en su península montañosa. Hay un montón de minas. A partir de ahí crean el acero valirio, no sabemos cómo, pero sabemos que hay un componente mágico en la elaboración de acero valirio, pero no sabemos mucho más de eso y que especulamos que puede haber magia de sangre involucrada, pero de nuevo no tenemos muy poca información. Si no recuerdo mal, los herreros actuales en Poniente, ninguno puede crear acero valirio, hay algunos muy hábiles que pueden reforjarlo, o sea, pueden trabajar con acero valirio, pero no pueden crearlo de la nada, ¿no? Y por eso las espadas de acero valirio son estas reliquias familiares tan importantes. Y de hecho, Tywin le encarga al maestro herrero de desembarco, creo que es el antiguo maestro de Gendry, que funda hielo, ¿no? Que funda hielo y que la cree las dos espadas, la espada de Brienne y la espada de Joffrey, ¿no? Si no me equivoco venían si no me equivoco es el maestro de Desembarco el Rey. En todo caso, perdón, porque me estoy enrollando un montón a lo que iba originalmente, aparte del acero valirio, es que tanto los ándalos como los Rhoynar, que son humanos que van a emigrar a Poniente por culpa de la expansión valiria. Los ándalos, de hecho, luego van a llegar a Poniente y van a luchar contra los primeros hombres y va a haber esta división un poco norte-sur en el sur se van a mezclar, en el norte los primeros hombres aguantan, los resisten. Y luego los Rhoynar, ¿no? Que también se ven obligados a ser exiliados. Se ven obligados a exiliarse y que van a desembarcar con Nymeria en Dorne, ¿no? Y se van a mezclar con los primeros hombres que viven en Dorne. Entonces, digamos que los valirios indirectamente son la causa de varias de las migraciones de diferentes civilizaciones humanas, de otras civilizaciones humanas a Poniente. Entonces, bueno, de hecho, en la historia de los Rhoynar y su enfrentamiento con Valiria probablemente salga en la serie esta que HBO dijo que iban a hacer de Nymeria. Yo es que espero que la hagan. Y como resultado hay una maldición que uno de los reyes Rhoynar hace que lanza sobre los valirios por expulsarles de su hogar y por conquistarles y tal. Y es una de las posibles causas de la maldición de Valiria. Pero bueno, en todo caso, no sé si Kia o Ori o Goe teníais algo que comentar sobre un poco el ascenso de Valiria y cómo tenemos esta civilización. Eso, que no es una monarquía, que es una especie es una oligarquía, un poco, pues eso, nos recuerda un poco a Grecia antigua, ¿no? Quizás, basada en el uso de dragones. Entendemos que no hay muchas guerras civiles en Valiria porque
porque aquí se les acaba el chiringuito. si se pelean entre ellos, aquello puede acabar muy mal. Pero bueno, sí tienes algo más que comentar sobre esta parte. Sí, yo tenía apuntado muy breve sobre el tema de las antiguas civilizaciones, lo que comentas de los medievaldeses. A mí el ejemplo que me venía no era ninguno en concreto, sino el hecho de que esto también es algo muy habitual en ciencia ficción. El hecho de que hubiera, digamos, como también la antigua civilización súper poderosa, ¿no? Con capacidad de viaje interestelar, con las armas más tochas, que consiguieron, ¿no? Como conquistar todo el imperio, ¿no? Como generar un imperio, conquistar todas las estrellas, y luego como que degeneró poco a poco, y como que el mundo actual es un poco producto, ¿no? Como del colapso de aquel imperio. Y que a veces como que se encuentran restos, ¿no? Por ejemplo, me viene un poco a la cabeza el Mass Effect, que bueno, luego el Mass Effect se complica un poco la trama, no quiero hacer spoilers, pero nos habla un poco de eso, ¿no? Y bueno, me parece también interesante porque al final, pues Martín, pues eso, es un escritor y lector de fantasía, pero también pues de otras, de ciencia ficción, de terror, de muchas más otras cosas, y bueno, creo que también es interesante ese paralelismo. Respecto al tema digamos, de el efecto que tiene el ascenso de los Targaryen, pobrecillos, de los Valirios, creo que lo has mencionado y creo que es muy interesante el tema de las migraciones, ¿no? Digamos, esa presión, básicamente ocurre, o sea, con el tema de Cartago, creo que también lo que es interesante como paralelismo es que una vez, o lo que se nos viene a decir es que, o lo que podemos pensar, lo que se deduce de todo el tema es que una vez Valiria conquista el viejo Guiscard, ya básicamente no le quedan, era como el gran rival del imperio naciente, digamos, ¿no? Y que una vez, y digamos, como que el resultado de esa conquista brutal es como lo que le da, digamos, la fuerza, los medios, los esclavos en este caso, como para potenciar a lo bestia la conquista más allá de esa región, ¿no? Que es un poco lo que ocurre con el Imperio Romano. Yo aquí, sin ser experto ni muchísimo menos, pero bueno, más o menos las guerras púnicas tuvieron hasta ese punto ese efecto, y aquí pues eso se nos dice que a partir de ese momento los valirios se expanden, y entonces a lo que voy es interesante como esa presión, digamos, hacia los ándalos y hacia los Rhoynar, a cada uno de un modo distinto, pues los Rhoynar presentando más batalla y luego huyendo, pues lo que tú comentaste del tema de Nimeria, los ándalos igual, viendo antes viendo antes el peligro, se piran antes, también por motivos religiosos, sin entrar ahora en detalles sobre esta gente que igual pues puede merecer su propio capítulo en otro momento determinado. Creo que aquí también encontramos paralelismos históricos con el hecho de pueblos, como creo que el de los ándalos es el más evidente, que se ven expulsados por un imperio más grande, pero que en esa migración de pura sobrevivencia acaban siendo agentes de conquista en mayor o menor grado. Y creo que en Europa hay casos claros, por ejemplo, el caso de los hunos. Los hunos, pues, del Imperio Romano tuvieron aquí, en este caso, el ejemplo es un poco, no se guarda el paralelismo porque no es en este caso serían los hunos más parecidos a los valirios, que causan una presión sobre los godos en un sentido muy genérico y causan esas migraciones de godos, francos, toda una serie de pueblos hacia las fronteras del Imperio Romano. Luego con los mongoles probablemente también. Y luego, bueno, otros ejemplos, pero con eso ya se nos iría, ¿no? De los ándalos probablemente sería más con los vikingos y con los normandos más en concreto, pero bueno, ahí se nos escapa ya el tema de los valirios. Entonces, bueno, creo que lo que decía un poco Ori, como que la utilidad o el interés a nivel del mundo, ¿no? De la historia al día de hoy es como que los valirios como primer motor de un montón de cambios en el pasado que causan que
bueno, que en particular lo que nos interesa, que Poniente hoy en día, pues hay un montón de rubitos y en el sur gente muy morena frente a que haya solo señores con barba que adoran árboles, así para resumir, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco... Sí, tiene su cosilla, tiene su interés. A mí me surgen un montón de dudas. No sé si esto se aclara o es parte ahí del asunto del misterio valírico. A ver, cuando Valiria está aquí en su auge y es una especie de contubernio, coalición entre gente, ¿existen ya las casas que reconocemos hoy en día o todavía no? Sí. Porque sí existen, ¿no? Sí. Es que me cuesta tantísimo trabajo, debían estar muy igualadas en aquel entonces, porque es que si no me cuesta mucho trabajo que no pensar que no ocurriera lo mismo que ocurre en Poniente. Decís, bueno, claro, pero los Targaryen tenían dragones. Pero claro, los Targaryen tenían dragones y el resto no. Pero perdona, no entendí muy bien de por qué... Sí, no, que por qué no, en vez de esta coalición, no se imponía el grupo, ya me da igual que fueran los Targaryen o quien fuese, que tuviese los dragones más tochos, o que tuviese dragones, porque las familias estas no todas tenían dragones en principio, ¿no? Creo que mencionan de pasada, me lo he releído hace poco, mencionan de pasada de que a veces ocurría que alguna familia o algún señor tuviera más poder que otros, pero que no era una cosa que se mantuviera en el tiempo. En Fuego y Sangre igual... decían que los Targaryen ni siquiera eran los mejores ni los más fuertes jinetes de dragón y que los Velaryon no tenían dragones, por ejemplo, porque eran vasallos de los Targaryen. Sí, yo, Ori, pensándolo, yo creo que a nivel de libro creo que no hay nada escrito, no está explicado. Mi impresión es que probablemente hay que imaginarlo, ejemplos tipo, no sé, la República del Véneto, como estas repúblicas italianas en las que sí, igual de repente una familia puede tener momentáneamente más poder que otra, pero que, digamos, los equilibrios entre muchas familias son tales que igual si una de repente se hace muy poderosa, pero acaba teniendo demasiado poder más que el resto, pues las demás se pueden volver contra ellas. Claro. Ya. Creo que no se nos dice, no hay como una explicación de por qué no hay un rey supremo o un emperador como ocurrió en el Imperio Romano. Que de repente, pues, pero bueno, aquí también podemos sentar como explicación del materialismo histórico de por qué, de que los cambios socioeconómicos del Imperio, de la República Romana llevan al Imperio y que de eso no hubo, tal vez, para que no ocurriera en Valiria. Pues claro, bueno, sí. De aquí te sale, creo que es un tema interesante, te sale un artículo guapo. Que bueno, que igual lo que ocurrió para que no hubiera transición a imperio fue el cataclismo este. Puede ser también. Que si les dejas un poco más de tiempo, pues tarde o temprano. Claro, no, o que fuese causado en plan por ellos mismos, en plan, yo qué sé, guerra nuclear, ¿sabes? Si dejaron eso baldío, no sé. Claro, sí, o que unos dijeran, no, jugamos todos a la vez con esto, o si te quedas tú con ello, pues nos vamos todos a tomar por saco. Sí, algo de eso es lo que te estoy pensando. No sé exactamente, pero una de estas opciones de equilibrio un poco tenso hasta que estalla algo y lo que hacemos es destruir hasta el sitio donde estamos, ¿no? Yo iba a decir lo mismo. Perdona, Kia. No, solo he dicho claro. Estaba vale. Validación ahora. Gracias. Esta pregunta me parece, vamos, y si te hubiese respondido yo, mi aportación básicamente es estoy de acuerdo contigo y con Kia, que aquello era un equilibrio inestable, pero equilibrio, ¿no? Porque cuando tú tienes varias familias que acumulan poder, pero que todas tienen dragones, incluso aunque te pongas un poco por encima, tienes que tener mucho cuidado porque es como destrucción mutua asegurada, ¿no? El coste de atacar a tus rivales abiertamente es muy alto para ti. Entonces yo creo que y tienes el continente es tan grande que tienes tantas cosas que conquistar que yo creo que a nadie le sale rentable
ganar poder a costa de otros valirios, sino que es como, bueno, pues me voy a otro sitio y lo conquisto, ¿no? Un poco como... Claro. Un poco como los romanos también, o sea que... Bueno, a ver, es más complejo porque en Roma hubo varias guerras civiles, ¿no? A lo largo de la historia de la República. Y pero no había dragones. Y no había dragones, así que efectivamente. Pero, a ver, quiero decir, como que la guerra ya que da lugar al colapso, ¿no? Pues entre César y Pompeyo ya es un poquito más tarde, ¿no? O sea, pues bueno, la República se mantiene viva a lo largo de varias guerras civiles y no había dragones. En este caso yo creo que, y muchas veces era como, bueno, hay que conquistar más cosas por la gloria de Roma, pues vamos a dejar nuestras diferencias de lado, ¿no? Aunque luego, bueno, la figura de César, por ejemplo, es alguien que conquista mucho fuera y acumula tanto poder que cuando vuelve ya no pueden detenerle. Así un poco mal y pronto, dicho, explicado mal y pronto, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante porque por enlazar ya con el tema de justo cómo cae el imperio valirio, ¿no? Y también en primer lugar, lo que decía Goe, que es muy interesante, que es que eso, los Targaryen dentro de Valiria no eran una de las casas importantes, eran una casa pues que tenía dragones, pero que no eran, pues bueno, eran, no sé, unos señores más que estaban allí. Tal, y el hecho de que sobrevivan se debe sencillamente a que Aenar Targaryen, que es el señor de la casa, escucha a su hija Daenerys la Soñadora, que ha soñado con el cataclismo de Valiria, con la maldición, y le dice, papá, nos tenemos que ir de aquí, esto va a explotar. Y su padre le hace caso. Es un poco como la figura inversa de Cassandra, ¿no? Que a Cassandra nadie le hace caso en sus profecías, pues a Daenerys sí. Aenar se va, se lleva a los dragones, se lleva los esclavos, se lleva a todo el mundo a Rocadragón, que es una ciudadela como la ciudadela más occidental del Imperio Valirio. Y bueno, los Velaryon ya habían llegado a los alrededores, pero bueno, el caso es que huye allí y sobreviven gracias a eso, ¿no? No gracias a su enorme poder o a su enorme habilidad política ni nada por el estilo, sencillamente por el tema de las profecías, ¿no? Por eso cuando integraron ese tema de la profecía en la Casa del Dragón, a mí me pareció interesante porque es una cosa como muy Targaryen, ¿no? El tema de este tema. Y cuando ocurre la maldición, el cataclismo que acaba con toda Valiria, lo deja en ruinas en cuestión de horas y ese sitio está maldito ya para el resto de, o sea, hasta el momento actual de la cronología del mundo de Martin. Hay varias teorías que se nos ofrecen en el mundo de Hielo y Fuego, con diferentes grados de credibilidad, pero bueno, ahora lo debatimos un poco, ¿no? Pero el caso es que una de ellas es una simple catástrofe natural, un hecho impredecible, ¿no? Que ocurre en ese momento, pues porque, bueno, cosa que contrasta un poco con el hecho de que los valirios tenían en la propia península de Valiria, su civilización se basaba en la extracción de metales. Entonces tenían que tener controlados esos volcanes, se entiende, ¿no? Y aparte de los volcanes son una especie de hábitat más o menos natural para los dragones, igual que Rocadragón, que es una isla volcánica, es más, no sé cómo decirlo, los dragones son más afines a Rocadragón que a otros sitios de Poniente. Parece extraño que no pudiesen predecir esta catástrofe natural, pero se nos ofrece la teoría de que algunos, o sea, en el mundo del fuego te dice, pues algunos maestros especulan esto, otros especulan lo otro, que quizás estas rencillas internas que mencionabais llevaron al asesinato de demasiados magos de sangre que mantienen los hechizos que controlan los volcanes. Perdieron demasiados magos, los hechizos no pudieron ser mantenidos porque requerían supervisión constante y aquello se perdió el control. Otra de las teorías es sencillamente que fue una maldición divina causada por el incesto y la esclavitud y todos los pecados que habían llevado a cabo los valirios y que en algún momento pues los dioses se enfadaron con ellos porque en ese momento pues no sé, debían tener un medidor de pecado y pues se saltó el umbral ese día, pero bueno, incluso el propio maestre no le da mucha credibilidad a esta teoría, ¿no? De hecho dice que no son los maestres sino algunos septones los que hablan de esto, de el castigo divino. Y aparte, pues eso, tenemos la catástrofe natural, el conflicto entre valirios que acaba con la muerte de demasiados magos y desestabiliza los hechizos, la catástrofe natural y una teoría que me parece muy interesante y es que son los antepasados de los hombres sin rostro, que son esclavos que trabajan en las minas, los que deciden rebelarse, asesinan a varios de los magos sin que nadie lo sepa, porque la gente no le hace caso a los esclavos, nadie está ahí supervisando, y eso provoca la catástrofe, ¿no? Esto es una cosa que le cuenta el
el mentor que tiene, el que en la serie fue Jaqen, ¿no? Pero en el libro no es Jaqen, es pues un señor que trabaja allí en la casa de blanco y negro. Esto se lo cuenta él a Arya, no se lo cuenta directamente en plan causaron esto de Valyria, pero le cuenta el origen de los hombres sin rostro y le habla de estos esclavos que trabajan en las minas de Valyria, que están tan desesperados porque su vida es trabajar en la mina y no tienen absolutamente nada más y morirse. Y que algunos de ellos pues rezan por morirse cuanto antes, ¿no? Porque en total para trabajar 24 horas, bueno, las que sean. Y esto deja entrever, o los fans leyendo un poco entre líneas dijeron, ¿a quién es asesino? Porque ella le pregunta, bueno, Arya dice, bueno, pues a quien tenía que haber asesinado no son los esclavos que están sufriendo, sino a los amos de los esclavos, ¿no? Y le dice, bueno, eso es una historia para otra ocasión. Y teniendo en cuenta que la casa de blanco y negro está en Braavos, y Braavos es una ciudad fundada por esclavos que huyeron de Valyria, aunque antes del cataclismo, se da a entender que hay algún tipo de relación algún tipo de acuerdo entre los hombres sin rostro y Braavos en base a su odio, bueno, hay una filosofía claramente antiesclavista en Braavos, es como la base fundacional de Braavos, y pues los hombres sin rostro, teniendo en cuenta que se rebelan, o sea, que son esclavos que se rebelan, pues parece que hay un enlace allí que cuadra bastante, a mí al menos me cuadra en la teoría. En todo caso, bueno, luego hablamos de los efectos si queréis, porque hablamos de Aerea Targaryen y de Euron Greyjoy y de todos lo que queda de Valyria, ¿no? Pero quería preguntaros qué opináis de las distintas teorías sobre el cataclismo. A ver, yo tengo una duda primero. O sea, lo de perder muchos más, ¿se sabe o es también hipótesis que los magos estaban sosteniendo algo ahí? A ver, es una hipótesis, pero me parece una hipótesis muy, muy razonable. O sea, no es igual. Claro, pero ¿qué era lo que...? O sea, estás diciendo que estaban como... ¿Haciendo qué? Manteniendo los volcanes estables, para que no... Porque, a ver... Claro, pero a ver, una península volcánica, tienes que mantenerlos estables, porque sí, estás todo el rato cavando en las minas para conseguir minerales, y tu civilización se basa en eso, y aparte tienes ciudades construidas alrededor y tal, entonces como que ellos pronto te vas a la mierda. Claro, pero una cosa es irse a la mierda y quedarse yermo, y otra que pasen cosas de expediente X, ¿no? Por eso precisamente se especula que había magia involucrada. Claro, pero si los magos están solo... A ver, es que igual no me estoy enterando, pero si los magos solo estaban conteniendo los volcanes, en el momento en el que los magos se mueren, simplemente los volcanes entran en erupción y punto pelota. Y entonces, pues eso se forma un Vesubio, pero luego ya está. A ver, lo que yo entiendo, no sé lo que opináis los demás, pero lo que yo entiendo es que primero los hechizos no eran solo para estabilizar los volcanes, eso era una parte de estos hechizos, pues hay otros hechizos que son para forjar acero valirio o para fusionarse de manera extraña con los dragones, es una especulación. Obviamente. Eso sí. Pero el caso es que si hay otros usos de magia de sangre, que por lo que vemos en Canción del Fuego, o sea, la magia de sangre se puede utilizar para intentar resucitar a alguien, ¿no? Como intenta hacer Daenerys y Mirri Mazur con Khal Drogo, ¿no? Podemos especular, aunque obviamente no es canon, que hacían algún tipo de experimentos mágicos para, pues no sé, pues para hacer movidas de alcanzar más poder probablemente. Y que es... o sea, claro, sí, pierdes el control del hechizo, los volcanes explotan, pero además los hechizos como que no solamente se deshacen de manera inocua, sino que también aumentan. O sea, la magia, el hecho de que la magia se salga del control de los magos es lo que genera todas las movidas de Expediente X, porque cuando te lo describen, por leerlo un poco, o sea, se abren grietas en la tierra que se tragan palacios y templos y ciudades, los lagos, el agua de los lagos hierve, o se convierte en ácido, las montañas explotan, sale lava, hay nieve, nubes rojas, y también hay una lluvia como de fragmentos de obsidiana, y pone de la sangre negra de los demonios, que esto ya pues supongo que es una cosa del maestre que ya se ha ido arribísima, pero para mí todas estas cosas son un poco la interacción entre la catástrofe natural provocada por la pérdida de estabilidad de los hechizos y el hecho de que cuando la magia se va de control pasan cosas que no te esperas. Claro, o sea, mi problema con esta hipótesis es que o sea, no todos los magos estaban haciendo cosas a la vez, ¿no? O sea, quiero decirte, vale que haya un número de magos concreto que estuviese conteniendo a los volcanes y tal, pero como que me da la sensación de que estaba todo un poco cogido con pinzas y que todos los magos estaban actuando
un poco a la vez, como para que se desestabilice todo, matando a la mitad de los magos, ¿no? O sea, no sé si me explico. Mi problema con esta idea, de causa del cataclismo es esa, ¿no? Como que es demasiadas cosas a la vez, ¿no? Es como si justo ese día, además de estar conteniendo, como siempre, los volcanes, estábamos haciendo el mega ritual de apareamiento con dragones, ¿sabes? Y es como que, joder, bueno, sí, bueno, puede que eligieran los esclavos ese momento porque lo habían oído para sembrar el caos, ¿no? Porque estaba todo el mundo... distraído y además haciendo algo tocho. Pero así un día normal, pues no lo sé. O sea, si estas varias condiciones se juntan, me parece bien, pero si no, no lo veo. Yo, la verdad es que a mí me gustaría pensar, o sea, evidentemente la segunda no me convence, entonces creo que sí, ¿no? Que quizá si los esclavos tenían más información, ¿no? de la que parece. Sabían cuándo se iba a realizar algo muy gordo de magia de sangre que iba a requerir un montón de hechiceros y se empezaron ahí a cargar unos cuantos. El volcán explotó y eso hizo causar en el otro ritual una mega disfunción mágica. ¿Qué era lo que querían hacer los otros? Pues no lo sé. De hecho, un mix. Esto es lo que creo yo. Sí, yo igual aquí, yo conforme hablabas, me venía un poco a la cabeza lo que hemos comentado un poco al inicio, de qué nos interesa o qué nos aporta el tema este de world building, de cosas del pasado, del lore, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si es mi popular opinión o por sacar un poco un tema, una controversia que solemos comentar, es el tema de, para mí, estas cosas son solo interesantes si no te las acaban de contar del todo. Y creo que por eso el modo en el que está contado Canción de Hielo y Fuego, el mundo de Hielo y Fuego y hasta cierto punto también Fuego y Sangre, es esto de las que está contando desde el punto de vista de un maestro, ¿no? De un scholar, y que hay teorías, y creo que tiene que haber un límite, o sea, hablando en plata, a la logística. Es decir, porque creo, o sea, si mañana que aparece, o sea, mañana cuando tengamos vientos de invierno en nuestras manos, nos cuentan como todos los detalles de la maldición de Valilla, creo que sería al carajo el tema. O sea, perdería el interés. O sea, creo que lo guay es, o sea, como que claramente la cuestión es, a nivel temático, es como esta cuestión de la hubris, ¿no? Esta palabra horrorosa, ¿no? Como de un imperio, o sea, soberbia, ¿no? Como que intentaron, ¿no? Este rollo que además es muy de Martin, ¿no? Como que intentaron algo demasiado grande, tampoco sabemos el qué, no sabemos si en sí el sobredimensionarse como imperio es en sí mismo algo, o si intentaron algo más mágico, que eso no lo sabemos, con Asai o yo qué sé, cualquier historia, es que se creyeran dioses de verdad, bueno, cosas tipo con Euron, bueno, no sé, y que digamos toda la maldición sea como una especie de castigo o a un acto concreto o a ellos como eso, como imperio que sea pues sobrepasado. Un amigo mío de Contra el Diluvio que acaba de ver Juego de Tronos, o sea, no ha salido de los libros, y ha visto ahora la serie por primera vez. Y le dice que lo que más le llama la atención, que creo que es un tema también para tratar en un siguiente capítulo sobre si es grimdark o no, que es que la serie, no el libro, que la serie es extremadamente optimista, que básicamente toda la gente que es mala es castigada a veces casi inmediatamente. Que es lo que creo que siempre hemos defendido, de que no es una serie grimdark porque es que hay pocos casos de malos que no sean castigados, como mínimo. Entonces, a esto a lo que voy es como que a nivel temático, como que el hecho de que pues esta peña no podía continuar, creo que pega. Y en cualquier caso, creo que es como la típica cosa, como que siempre surge, como que siempre despierta la curiosidad en la gente, tanto en ficción como en historia, ¿no? De qué pasó con los mayas, ¿no? ¿Qué pasó con el antiguo Egipto? Igual, ¿sabes? Tenemos más información, ¿no? Pero como, ¿qué pasó con la civilización que creó el Stonehenge? Yo qué sé. Este tipo de cosas, ¿no? Como de
¿qué pasó con los elfos? Claro, luego Tolkien va y te lo cuenta, ¿no? Pero bueno, tú ves el Señor de los Anillos y dices, bueno, ¿por qué estos tíos si son tan mágicos, tan poderosos? ¿Por qué no están en todos los lados siendo los bosses, no? Entonces, como que en resumen, o sea, no estoy en contra ni muchísimo menos. De hecho, a mí la teoría está de que los esclavos de algún modo estuvieron implicados en la maldición me atrae. Y los esclavos mediante, de algún modo, los hombres sin rostro, ¿no? Creo que creo que le pega al tema, ¿no? Como que no solo colapsara, sino que la gente que lo sufría se rebelase contra ello, ¿no? Y llevase a la destrucción del tema en cierto modo. No al fin de la esclavitud, como sabemos, no acabamos ni muchísimo menos la esclavitud con Valiria, pero bueno. Entonces, pues eso que os cuento sobre el tema del fin. Yo no, a ver, hay un tema aquí, es que a mí me interesaría que me lo cuenten si tiene luego una relevancia. Estamos viendo que hay gente que está yendo allí, ¿no? Pues o está yendo y está volviendo o no. Sí. ¿No? O sea, especulo sobre el tema solo y exclusivamente en cuanto a cómo va a afectar eso a la gente que hay de allí o a la gente al presente, vaya. El presente entre muchas comillas, ¿no? Entonces, claro, mi único interés es saber si, yo qué sé, si Euron ha sacado de allí alguna información o si alguien puede ir a moldear la maldición y convertirla en algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Evidentemente sí, entiendo que... Estoy de acuerdo, o sea, me parece interesante Pero vamos, que estoy de acuerdo en que evidentemente pues si estamos hablando de un señor que es un cronista y que se basa en poco, ¿no? Bastante información tiene ya, ¿no? Porque aquello fue totalmente devastado y no hay ningún tipo de información. Hay que estar ahí armando el puzzle. Pero bueno, a ver, ya veremos de qué nos enteramos. Yo creo que la relevancia sobre todo es temática, ¿no? Todo este tema de la soberbia o sea, tú construyes una civilización basada en armas nucleares vivientes y en esclavos y en algún momento las consecuencias de tus actos te alcanzan, ¿no? Y esto es un poco, yo creo que lo que comentaba aquí, ¿no? De que en general en la obra de Martin los personajes pueden ser más blancos o más negros, pero las consecuencias de sus actos siempre les acaban alcanzando. O sea, tarde o más temprano. Entonces yo creo que esto es un poco... Bueno, a mí por eso me gusta la explicación de que son los hombres sin rostro, o sea, son esclavos los que acaban asesinando a los maestros, porque es un poco como que tú sometes a tanta gente, a tanto sufrimiento, a tanta deshumanización, y hay un momento en el que la gente se harta, ¿no? y se te cae todo el tinglao. Entonces, bueno, sí, veremos un poco de qué nos enteramos más adelante. Se nos está haciendo un poco tarde, tenemos 2 viajes a Valiria, uno de ellos verídico, el de Aerea Targaryen, y otro de ellos se nos dice, Euron Greyjoy nos dice que ha estado en Valiria. ¿Cómo de verdad es esto? Pues es bastante debatible. Pero bueno, no sé si queríais dar alguna impresión rápida sobre esto. La parte de Aerea Targaryen, ella va con Valerion allí. Se especula que pierde el control porque es muy joven, pero no queda claro. Y vuelve con una enfermedad bastante... O sea, tan horrible que lo poco que se describe, la verdad es que es un poco Lovecraftiano. Y el propio Septon Vard dice que lo que quiere es olvidar lo que ha ocurrido, ¿no? Y ella vuelve como con una especie de infección horrible, bueno, con una fiebre, una especie como de gusanos que tiene por dentro que le comen, bueno, una cosa bastante grotesca. Y Euron Greyjoy, claro, la pregunta es, bueno, si la persona que sabemos que está en Valiria, que de hecho el propio Valerion vuelve con heridas, ¿no? De Valiria, y Valerion es un dragón gigantesco. El propio Euron, pues parece que se está quedando con nosotros cuando dice sí que él también ha estado en Valiria y tal. Si queréis por acabar, o sea, sin entrar mucho en detalle, podemos ver un poco, no sé qué pensáis así rápidamente, ¿no? De esta. Y sí, sabemos que Tyrion pasa por delante de Valiria en barco, pero no tiene intención de entrar ahí. Yo creo que no va a haber ningún otro personaje que vaya a ir a Valiria, porque no creo que haya, ni siquiera Daenerys tiene tiempo de eso en la trama con el espacio que hay en los libros. Pero bueno, no sé si queréis, ya por acabar, por terminar, es un poco como el colofón final. ¿Qué pensáis de esto? Yo, bueno, por un lado,
yo lo de que Valerio no estuvo, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, igual esto, o sea, no sé, o sea, en el libro, por mucho que digan, o sea, no hay ninguna prueba realmente, ¿no? O sea, el libro puede decir lo que sea, pero siempre es desde el punto de vista de un maestre. O sea, yo imagino que sí, por lo que tú dices, sobre todo el tema de que el dragón venga herido y que ella tiene como estas heridas lovecraftianas, ¿no? Entonces, probablemente como que tiene sentido y te hace pensar un poco igual en las muertes horrorosas que sufrió esa gente, que igual no fue solo como Pompeya, sino que incluso, pues vete a saber, igual incluso la gente que sobrevivió 2 días, luego murieron todos con gusanos dentro. Bueno, terrible. Sobre Euron, es difícil de decir, pero probablemente van a ser las cosas que nunca se van a... Claro, es como por ejemplo, también dice que ha estado en Asha y que tiene no sé cuánta gente, ¿no? Como de todas las religiones, ¿no? Como que tiene sacerdotes, sacerdotisas y monjes de todas las religiones del mundo. Entonces, en su arco, de que tampoco vamos a revelar mucho porque ya hemos dicho que, por no comentar las cosas del capítulo que hay en Vientos de Invierno, bueno, el que ya está publicado, el de Forsaken, pero probablemente le cuadre tener haber tenido algún tipo de contacto de algún tipo. Igual no estuvo él, pero igual hay otra gente que le ha contado historias que han estado, haya visto a alguna persona con heridas. No sé, yo también, como Ori, creo que esto será, más allá de que sea que sí o que no, que puede que tenga un impacto. Después, pues cuando hable con Sam en Antigua, pues le cuente historias de cuando estuvo en Valiria, y el otro pues dirá, no sé, me estás metiendo una trola, en fin. Bueno, pues es muy interesante lo que comentas, Kia. Yo voy a decir una cosa. A mí, o sea, yo tengo una pregunta sobre la aérea. ¿Fue porque quiso? O sea, ¿por qué fue ahí? Uy, espera, tengo que repasar esto. Esto es durante el reinado de Jaehaerys Targaryen. Bueno, si es muy largo da igual, ¿no? Es que, o sea, no sé quién en su sano juicio se dedicaría a ir por ahí. Igual era porque el nombre ya indicaba que ella necesitaba hacer una inspección aérea de la zona, pero si no, no le encuentro el sentido. Seguramente sea por eso, sí. Bueno, vale, pues entonces misterio resuelto, gracias. Yo creo que es eso. No, pero, a ver, Aerea Targaryen es es la hija mayor del hijo mayor de Aenys I, es la hija de Aegon el no coronado, no me acuerdo cómo le llaman, porque Aegon le usurpa el trono y lo mata. Entonces es que cuando estaba de me lío porque son todos hermanos y se casan y ya no estoy seguro, ¿no? Pero bueno, es Aegon y Rhaena Targaryen tienen a Aerea, y luego Jaehaerys y Alysanne son sus tíos, con lo cual es la sobrina de Jaehaerys y de Alysanne, pero bueno, hay un tiempo en el que es la heredera porque Aegon no tiene hijos y ella es la hija mayor del hijo mayor de Aenys, que pues por línea masculina es la hija mayor. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien por qué le ocurre después. De hecho, Jaehaerys como que se impone, ¿no? A pesar de que es más joven y tal, y en parte esto es un poco lo que bueno, no lo sabemos del todo, pero él al final es un varón que hereda por delante de una mujer de más edad, ¿no? Entonces como que luego todo este precedente de todo lo de Rhaenyra de la Danza de los Dragones tiene que ver con estas mierdas. Pero bueno, la pregunta no es esa, la pregunta es por qué decide viajar a Valiria, y lo estaba mirando porque no me acordaba muy bien. Pero Aerea se hace, bueno, es una chica con pues eso, muy aventurera en general, le gusta mucho viajar en dragón, y se hace amiga de Lysa Farman, que es otra aventurera que va por ahí, y estaba buscando un poco por qué exactamente se va. Tiene una pelea con Alysanne y decide visitar Valiria.
Es un modo muy sano siempre de resolver problemas. Sí, básicamente. Y la gente especula que es Valerion quien la lleva a Valyria como que es su casa, ¿no? Porque Valerion es el último dragón que había vivido en Valyria. Los otros dragones ya habían nacido ya en Rocadragón. Entonces como que quizás ella no tenía la intención original de ir a Valyria, sino que fue al no tener tanto el control de Valerion, pues quizás se dejó llevar un poco. Pero bueno, el origen es una pelea que tiene con Alysanne. Yeah. Bueno, sí, básicamente. No sé, con Alysanne y con su madre, vaya, o sea, con su madre Rhaena. O sea, y no es solo con Alysanne, ¿no? Respecto a llevársela a Desembarco del Rey o no llevársela y tal. Perdón porque, bueno, lo estoy leyendo aquí un poquito rápido y tampoco me quiero extender, pero básicamente es eso. No hay una explicación exacta de por qué va a Valyria. O sea, sí hay una explicación de por qué se va. Y cuando vuelve ya no está en condiciones de explicar nada. Pero se muere sin decir nada. O sea, no... Sí, o sea, ella está... O sea, tiene tantísima fiebre y tiene la piel medio con escamas, medio quemada, tiene como una especie de gusanos reptilianos que comen por dentro, o sea, no está en posición de... Es una parte muy Lovecraftiana y muy de horror, y ella en ningún momento dice nada medianamente coherente. Ya. Vaya. En fin, bueno, pues con estas incógnitas nos quedamos, ¿no? Sí, así es. Así que nada, podemos cerrar aquí. Y nada, pues como siempre, muchas gracias por acompañarnos, a los oyentes, gracias a Yuri por editar el episodio. Os recuerdo que podéis comentarnos en redes sociales, en Twitter, en Panada de la Lamprea, en Instagram también, en Panada de la Lamprea, lo que opináis sobre los Valyrios, sobre cualquier otra cosa relacionada con la obra de Martin. Tenemos un canal de Twitch y un canal de YouTube en el que subimos directos, subimos especiales de final de aniversario, por final de temporada. Os podéis dar un vistazo si no os habéis visto ya. Y pues nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Hasta luego, gracias. Gracias, Yuri. Adiós. Pues quita Craig, pero, o sea, esto de grabar lo último en Craig, bueno, ya da igual.